gobernador Fidel Herrera. Mire, la bursatilización es un mecanismo de allegarse recursos por parte de cualquier empresa, pero en este caso el sector público, que sin constituir una deuda genere una obligación, coloque un bien, permita tener una liquidez y por sobre todas las cosas posibilita que no se suban impuestos, a que no se aumenten las tasas. La Secretaría de Hacienda, y por ahí traigo los números y los oficios, ha determinado que bursatilizar, que viene del francés bourse, bolsa, poner en bolsa, vender un bien, no constituye, como el clásico contrato de préstamo, una deuda. En una deuda hay que pagar un principal y hay que pagar un interés. En una bursatilización se coloca un bien, se vende un bien, se toma el precio, se paga, como en el caso de lo de la tenencia de Veracruz, lo que se debía, y se generan todavía recursos para invertir. Hay quienes afirman de que se hipoteca el futuro y de que se vende. Como Bueno, decía hoy el periódico Reforma. lo dice Reforma de los fondos federales, que el gobierno federal colocó los fondos del FEIEP, y dice también que ese mecanismo se queda corto y no contempla lo de Veracruz, que en el caso de Veracruz establecimos que luego de la garantía, lo que quedara después de que los accionistas cobraran su utilidad, se regresara a Veracruz, y lo estamos recibiendo. De manera que ese mecanismo evitó que aquí se perdieran, es parte de lo que explica por qué a Veracruz le va bien, por qué Veracruz sigue a la cabeza en generación de empleo, según nos dice hoy la revista Proceso, y por qué muchos analistas voltean a ver a Veracruz como un caso único en medio de la turbulencia del crecimiento. Bien, uno de los instrumentos fundamentales que explican finanzas públicas sanas, más de 1,000 puentes, casi 8,000 tractores, una producción que nos coloca como uno de los grandes graneros del país y un exportador que ahora puede llegar con carne al Japón o estar con sus cítricos en Norteamérica o con el atún de Tuxpan por China, es el hecho de que sin subir impuestos hemos podido mantener las inversiones públicas. Pagamos una deuda que había recibido nuestra administración y tenemos las posibilidades enormes para hacer nuevas inversiones. De manera que bursatilizar, yo celebro también que el gobierno federal haya tomado por este rumbo, es algo no nuevo en nuestra economía. En 1907, Mario Molina, alcalde de Veracruz, colocó acciones para poder hacer las obras complementarias del puerto de Veracruz. Ahora el gobierno federal ha puesto también en bolsa con mucho éxito los fondos del FONACOT, el Fondo de los Trabajadores. Después también bursatilizó grandes partes de los programas de la Secretaría de Agricultura y colocó los fondos del llamado rescate carretero del FARAC, muchos fondos de Pemex, de CFE y aún los del FOBISTE, sin tanto éxito porque se requiere no solo la voluntad de bursatilizar, se requieren muchas condicionantes, finanzas públicas sanas. Pero no es deuda sanas. indirecta, gobernador, porque le pregunto esto porque surgen las inquietudes, porque nos han hablado que si deuda indirecta, que cómo vamos a quedar los veracruzanos. ¿Qué nos dice usted? Los veracruzanos vamos a quedar mejor que nunca. Hoy publica la Secretaría de Hacienda en su página, por allí la traía, los niveles de endeudamiento de los estados. Y de los estados, Veracruz no aparece con endeudamiento, tiene obligaciones, si quiere técnicamente podría decir compromisos, y esos compromisos están bien delimitados, pero en todo caso son mínimos en relación a la pujanza de su economía y casi ningunos con relación a la posibilidad de repagarlos casi de inmediato. Se trata ahora, porque es lo que por allí alguien comenta, y solamente es un segmento muy reducido de opinión y de análisis. Se trata ahora de que hemos propuesto que casi solo el 6% de lo que recibimos de nuestras participaciones fiscales federales, ojo, 6%, queda un 94% libre. Y de recaudaciones fiscales federales, no de nuestra recaudación, por ejemplo, del 2% a la nómina, que tiene calificaciones muy altas porque Veracruz paga muy bien sus impuestos. Hoy que estoy viendo el plan del DF para cobrar, revisé, Veracruz está pagando mejor que nunca el IVA, el ISR, la ocupación hotelera, el 2% a la nómina. La tenencia que nosotros vendimos la estamos recuperando, por eso estamos recibiendo más dinero. Bueno, con todas las posibilidades para hacerlo, emitimos con el acuerdo del Congreso una cantidad de solo un porcentaje mínimo, que lo puedo también terminar en dinero, son 80 millones de pesos al mes, 80 millones de alrededor de 3,000 que recibimos. Y con esos podemos acceder a un mecanismo que nos facilita el acceso a 6,000 millones
y que nosotros podemos repagar. Si alguien por ahí dijo, están comprometiendo el futuro, están endeudando. Ahí está la página de Hacienda que habla cuánto deben los gobiernos, por ejemplo, del estado de Guanajuato y cuánto el de Baja California, aún el de Tlaxcala. Y Veracruz, uno de los grandes estados que aparece sin deudas, y si quiere hacer una consideración de otro carácter con compromisos de pago, o deuda indirecta, si así le quieren llamar también, pues se anda alrededor de los 6,000 millones, que no tiene nada que ver con el tamaño de la economía y con la fortaleza de los recursos. Por ahí algún amigo me decía, bueno, si tanto les preocupa la deuda, ¿por qué quieren ser gobernadores? Uno no busca ser gobernador así tan feroz y determinantemente cuando hay una condición que fuera limitante. Veracruz está muy fuerte, crea muchos empleos, aumentó su Producto Interno Bruto, ha reducido el número de pobres, paga bien sus impuestos y es considerado ahora como una de las fortalezas en casi todos los campos del quehacer, incluyendo el cultural, que por cierto felicito mucho a la Universidad Veracruzana por la realización de su FILU, la Feria Internacional del Libro. Allá está don José Emilio Pacheco, de toda mi admiración y cariño, un gran escritor. Bueno, Veracruz tiene muchos éxitos en muchos campos y el de las finanzas es uno de sus campos de fortaleza y no de debilidad. No nos confundamos. Se vendió para evitar subir impuestos. No nos confundamos, se vendió una parte mínima para reponer lo que injustamente nos recortaron, porque no debían, porque nosotros estamos pagando nuestros impuestos, y cuando hay un reajuste de 6,000 millones de pesos, que incluye algo que nunca ningún gobierno de la República había hecho, reducir los recursos de la educación. Fíjate, Betty, que desde 1917 ningún gobierno se había tomado la responsabilidad de reducir lo que se dedica o se invierte en educación. Este gobierno federal lo hizo, nos redujo casi 500 millones de pesos del Fondo de la Educación Básica. Bueno, para reponer lo que perdimos, emitimos una bursatilización que está en proceso y que tiene buenas calificaciones. Esos mismos que estuvieron tratando de desinformar en torno de este mecanismo innovador de las finanzas, que no reconocen que el gobierno federal lo está tomando y hoy ha tomado la determinación de bursatilizar Pemex, porque estaba en la ley federal y porque reconoce que es un mecanismo de financiamiento, no de deuda. El gobierno federal, por cierto, también lo pueden leer en Reforma, ha tomado la determinación de endeudarse. Yo sé que los mexicanos lo que quieren hoy, y los de Veracruz también, es empleos, quieren ingreso, quieren medidas y acuerdos para que la economía reaccione, quieren que el gobierno sirva. Un gobierno que no vive para servir, que no sabe cómo servir, no sirve ni para gobernar ni para existir. Lo que yo saludo ahora bien es que si se tienen fortalezas, si se tienen posibilidades, busquemos todos los mecanismos para evitar cargarle el precio de un ajuste económico, sobre todo a las clases medias. Yo creo que a través de los instrumentos de la deuda, y esto es abrirle al déficit un poco, de los instrumentos de la bursatilización, cuando se tengan las fortalezas para colocar bienes en una bolsa, que es atraer inversionistas, de los instrumentos del ajuste en el gasto del gobierno para no dilapidar, para no dispendiar y para no traer a los funcionarios por todo el país en aviones con gastos costosos de seguridad y de promoción, para de verdad sufrir como la gente sufre y poner el ejemplo. Se pueden hacer muchas de estas cosas antes que simplemente subir impuestos, aumentar tasas y tratar de transferirle a otros los costos del ajuste de las cuentas públicas nacionales. ¿Apoya el paquete económico federal, gobernador? No ese paquete. Sí apoyo al gobierno federal para que encuentre en el acuerdo instrumentos de política económica que no suban indiscriminadamente los impuestos de manera abierta o disfrazada. Yo no estoy de acuerdo en cobrarle a los alimentos ni a los medicamentos por el mecanismo o nombre que se quiera. Tampoco estoy de acuerdo que en una etapa de tanta y grave crisis, en lugar de fomentar las inversiones, le subamos al impuesto sobre la renta, que es el que pagan los que invierten del 28 al 30. En el mundo, las economías que ya vienen emergiendo de la parte de la crisis, Alemania y Francia, y las de Latinoamérica, Argentina y Chile, están reduciendo impuestos. Y nosotros estamos planteando, en los criterios que contiene el paquete que el PAN presentó ahora al Congreso, una política completamente distinta, una de depresión de la economía, una prácticamente regresión a estadios que habíamos venido superando y en consecuencia, pues más que resolver la crisis, la posibilidad de agravarla. Yo he convocado